Buenos días, señor presidente. Diego Elías Cedillo, de Tabasco y Campeche hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México. Buenos días a todos y a todos. Señor presidente, en atención al proyecto legislativo que viene ya casi acabando, me gustaría conocer si se tiene previsto, una vez pasadas las elecciones, cuál sería la agenda legislativa que impulsaría usted ante el Poder Legislativo, vaya la expresión, y a su vez, si se tiene previsto, una vez inicie el nuevo Congreso, ¿cuáles serían las prioridades para las reformas venideras? Sería mi primera pregunta. Gracias, presidente. Sí, yo esperaría que pase el domingo y luego damos a conocer la agenda, nuestras iniciativas. La verdad que ya se hizo el ajuste en lo fundamental a el marco legal. Ya se avanzó mucho, nada más que no puedo mencionar todos los cambios que se llevaron a cabo, las reformas. Ya se logró ajustar el marco jurídico. Faltan leyes secundarias, pero las reformas constitucionales prácticamente están realizadas. Faltan algunas, pero muy poco. Ya lo sustancial, lo más importante ya se llevó a cabo. Gracias, presidente. Ahora, en el tenor de ideas también de las elecciones venideras, recientemente, si no me equivoco, el día de ayer, el expresidente Felipe Calderón comentó vía un tuit, vía Twitter, que dio positivo en COVID-19. Esto, en lo particular, crea una alarma a reserva si la Secretaría de Salud pudiera dar recomendaciones a las personas que se encuentren contagiadas por el virus o en este caso sigan dando positivos, ¿cuál sería la vía o la ruta crítica para emitir su voto, o si es incluso considerable que estas personas que se encuentran con COVID positivo se resguarden en sus casas para salvaguardar la integridad física de todos los que no tenemos COVID y acudamos a votar en este domingo? Bueno, primero le deseo la recuperación al expresidente Felipe Calderón. Deseo de manera sincera que salga adelante, que se atienda rápido, porque una de las lecciones que nos dejó esta terrible enfermedad es que si se atiende pronto hay más posibilidades de salir bien. El problema es que se deja, así pasaba antes, ahora ya menos. Siempre aquí se insistió en los días de atención. Yo lo viví de manera directa, en carne propia. Empecé a tener síntomas sábado en la noche y al día siguiente, el domingo, que me hago la placa, 24 horas o un poco más, ya tenía yo manchitas en los pulmones. Y por eso la intervención rápida. Entonces, si se deja uno, pues se invade el pulmón, los órganos más delicados, sensibles. Entonces, hay que atenderse pronto, esa es la enseñanza, no dejarla pasar.
muchos por la desconfianza a ir al hospital se quedaron en la casa, y ya cuando se agravaron van al hospital, pero ya es a destiempo. Entonces, eso que nos sirva a todos, porque todavía no termina la pandemia. Afortunadamente ha disminuido mucho el número de contagios, pero no termina, y hay que estar muy atentos, no descuidarnos. Entonces, yo espero que salga bien el expresidente Calderón, le deseo eso. Y para ir a votar, pues va a depender de apegarse al protocolo. Creo que hoy en la tarde van a hablar de eso los médicos en la sesión que tienen, de cómo participar, y desde luego si se está mal, pues no se puede ir, no solo por el contagio, sino porque hay que cuidarse, hay que reposar, se llama guardarse el tiempo que sea necesario. Muy bien. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Primeramente, le quiero exponer un tema, ya que en el IMSS, el próximo 14 de junio, los trabajadores sindicalizados de esta institución van a votar para legitimar su contrato colectivo. Sin embargo, algunos sectores del sindicato están haciendo circular el rumor de que el Ejecutivo tiene la consigna de acabar con las prestaciones o con el sindicato mismo, al estilo de Calderón con luz y fuerza. La pregunta sería, presidente, de acuerdo a todo lo que usted ha planteado y ha promovido, esto es un contrasentido. Sin embargo, yo se lo planteo, ¿qué mensaje le daría a los sindicalizados de acuerdo a esta situación que quieren crear inestabilidad en el IMSS? Sí, que es falso, que los trabajadores son intocables, trabajadores eventuales o de base. No hemos despedido trabajadores de base ni sindicalizados. Entonces, esa política se va a mantener siempre. Que no se dejen desinformar. Yo creo que con eso ya es suficiente. Segundo punto, presidente. El día de ayer ocurrió una situación grave en el estado de Hidalgo, en Pachuca, una represión que seguramente tocaron en la mesa de seguridad, me atrevo a comentar esto, y preguntarle, de acuerdo a esta situación de policías estatales del gobierno de Hidalgo que reprimieron brutalmente a los campesinos, hay videos, hay fotografías en las redes sociales mismas, indagamos, y lo que están pidiendo estas personas y que ayer tuvieron esta respuesta es obra pública, ya que piden construcción de pozos, techumbres para las escuelas de sus hijos y una clínica de salud. Yo preguntarle, presidente, ¿qué se ha tocado en el tema? ¿Se habló con el gobernador? Esta situación es grave porque incluso vimos en escenas tan graves de una persona fallecida a partir precisamente de la reacción represiva brutal de la Policía Estatal de Hidalgo. Sí, hoy se trató el tema, la secretaria de Gobernación lo está atendiendo. Lo mismo en el caso de los estudiantes de Chiapas, los que están detenidos. Hoy va a ser la audiencia
y se está buscando que se les libere. Y no vamos nosotros a reprimir y a resolver por la fuerza, nada. También en Puebla, presidente, se está checando esa situación. En todos los lados. Hoy en la mañana, según me informan, se liberaron ya los detenidos en Puebla. Y la recomendación es no a medidas coercitivas, como también el llamado a los que protestan, que lo hagan de manera pacífica, que no recurran a la violencia. Hay muchas formas. Un día, nada más que pasen las elecciones, voy a dar aquí una lección sobre cuántas acciones de desobediencia civil se pueden aplicar en contra de las autoridades. ¿Cuántas acciones de resistencia civil pacífica? Lo que tiene que ver con la no violencia como forma de lucha. Hay muchísimas cosas. Siguiendo el ejemplo de Gandhi, de Mandela, de Martin Luther King y de muchos luchadores sociales. No se puede enfrentar con violencia a un adversario, a una autoridad. No se logra nada, al contrario, se corren riesgos y se desprestigian los movimientos. Y para lograr un propósito, triunfar, cuando se lucha por una causa justa, se tiene que cuidar a la gente. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Un buen dirigente no es el que asusa y él se queda atrás, o que se convoca un plantón y él no se queda a dormir en el plantón, sino se va a un hotel, o contribuye porque da dinero. Eso no, eso es inmoral. Por eso, sí a la protesta, el respeto al derecho a la manifestación, pero la recomendación de que se lleve a cabo todo de manera pacífica, sin violencia. Presidente, nada más para concluir este punto y pasar a otro rapidísimo, pero en el caso de Hidalgo precisamente hubo un asesinato. Sí, eso corresponde… Confía que debe de haber un castigo en ese sentido. Eso se persigue de oficio. Eso tiene que ver con el Ministerio Público. O sea, tiene que haber una investigación y se tiene que castigar a los responsables. Eso se hace en todos lados. Es un asunto del fuero común, pero se tiene que hacer justicia. Por último, presidente, aquí afuera nos encontramos precisamente al ingreso con manifestación de telebachillerato. Yo ese punto particularmente lo he expuesto tiempo atrás. Tienen diversas problemáticas que entiendo que se vienen arrastrando
pues no de este gobierno, de lo que corre, sino de mucho tiempo, y así nos los han expresado. Seguramente, precisamente, estaba afuera, como siempre, la directora de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez, pero yo quisiera puntualizarle, seguramente ya tiene este documento porque va dirigido a usted, donde piden, rapidísimo le voy a tocar, no todo, pero sí partes claves, la creación del subsistema federal. Emití por parte de la SEP el decreto de creación del subsistema federal descentralizado del telebachillerato comunitario y se asignen los recursos para su financiamiento, retomando el dictamen con puntos de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública. Cumplimiento a la minuta de acuerdos firmados de la SEP, acuerdo secretarial para el telebachillerato comunitario, mediante el cual se genera un marco legal pertinente para el subsistema, así como la emisión de reglas de operación para el subsistema de telebachillerato comunitario. Presidente, yo preguntarle, seguramente pues ya la Secretaría de Educación Pública está viendo al respecto, ¿qué mensaje les daría a los profesores que están acá afuera? Que los van a atender hoy mismo. Ya tienen una audiencia con la SEP y ojalá y lo pueda hacer personalmente la maestra Delfina, si está en la Ciudad de México, seguramente ella personalmente los va a atender, que se les informe y ellos se van a enterar y ayúdanos a decirles eso, que si no los atiende la maestra Delfina, porque no esté, ustedes visiten algún estado, va a atenderlos un subsecretario a una comisión. Muy bien. Con las compañeras nos vamos. Gracias, presidente. Buenos días. Mi nombre es María Luisa Estrada, soy del estado de Jalisco y vengo de parte del medio La Grillotina Política. Traigo 3 temas, si usted me lo permite, son rapidísimo. El primero es referente a la cuestión de seguridad. Últimamente, el último mes y medio en el estado de Jalisco se ha tornado una ola de violencia muy fuerte. Todos los días aparecen cuerpos, aparecen embolsados, hay desaparecidos y pues la respuesta del gobernador del estado de Jalisco pues responsabiliza de la seguridad del estado pues al gobierno federal. Se le pregunta al gobernador del estado de Jalisco, pero pues su respuesta es tajante y contundente que la responsabilidad de la seguridad del estado de Jalisco es responsabilidad del gobierno federal. Ahora que ya se viene lo de tema elecciones, ya se empezó a difundir pues como tipo terror psicológico en el estado de Jalisco para pues amedrentar a la ciudadanía para no salir a votar. Referente a este tema, hace 2 días se hizo una reunión en Palacio, en el centro de Guadalajara, en donde estuvieron los altos mandos de la Guardia Nacional, de los militares, de la Fiscalía General de la República. O sea, altos mandos me refiero a los que están responsabilizados en el Estado y saber sobre qué se trató, si van a hacer un plan de trabajo para empezar a trabajar con la seguridad del Estado. Ese es el primer tema. Bueno, ya hablé al principio de que se tiene garantizada la seguridad de todos para participar en las elecciones sin miedo, que no nos dejemos intimidar, que a veces en las contiendas políticas electorales se usa lo del miedo para que la gente no salga
a votar, decirle a todos los mexicanos, en este caso al pueblo de Jalisco, que hay que participar, que hay que salir a votar, que no hay que tener miedo, que nosotros tenemos información de lo que está sucediendo en el país y se puede salir a votar sin riesgos. Y hay que votar, hay que participar. Eso es lo que puedo comentar. Lo demás no voy a polemizar. Todos tenemos la obligación se trate del gobierno municipal, de los gobiernos estatales, del gobierno federal, todos tenemos la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Gracias, señor presidente. El segundo tema, el 28 de octubre del año pasado, yo le expuse a usted dos temas. Uno de ellos fue la situación de los náufragos de la barcaza 269. Después, el 2 de diciembre, se lo volví a exponer, que de hecho al final de mi participación le comentaba que por situación de el virus se había cancelado la audiencia que se había acordado con los sobrevivientes de la barcaza 269 y usted le pide a la señorita Leticia que por favor le dijera a la secretaria del Trabajo que no suspendiera la reunión. En ese tiempo yo todavía no terminaba la investigación. Es una investigación que me llevó 1 año, 2 meses, en donde me llegaron los documentos de la Corte de San Antonio, en donde pues fue donde se llevó el juicio, pero referente a la empresa que estaba en ese entonces pues brindando los servicios a Pemex. A partir de ahí empiezo yo a revisar el juicio original que fue en Estados Unidos y pues ese juicio solamente era referente a esa empresa del seguro de la empresa pero americana. Estuve hablando con gente de Estados Unidos y me decían que ellos no tenían injerencia en la situación de México. ¿Por qué menciono esto? Porque a mí me mencionan cuando yo busco la otra parte de la moneda, que es con la secretaria del Trabajo, pues nunca me dio respuesta, nunca me dio la cara. La busqué en más de 13 ocasiones y hasta el día de hoy no hay respuesta. Me anduve informando. Entonces, aquí la situación es de que ya se dio la orden en la Secretaría de Trabajo que no iba a haber ninguna conciliación, no hubo ninguna reunión, les cancelaron, no los recibieron. Tengo capturas de pantalla en donde pues dice que la que se va a hacer cargo de esta situación es la licenciada Leticia, referente con los náufragos. Me di a la tarea de buscar a todos los sobrevivientes que están en Tampico, Campeche, Tabasco, Tuxpan, Veracruz, y en el malecón, Coatzacoalco, Veracruz. Es donde en estos 4 puntos se encuentran pues todos los sobrevivientes y entrevistándolos, pues ellos lo único que están pidiendo, señor presidente, es justicia. Y yo les preguntaba a ellos que qué era justicia para los sobrevivientes y ellos me decían que lo único que querían era que les regresaran el seguro social. ¿Por qué? Porque cuando hunden la barcaza 269, en octubre, con el pretexto del huracán, lo hicieron para cobrar un seguro. Me mantengo en esta versión porque es una investigación de 1 año, 2 meses. En ese tiempo estaba el primo hermano de Felipe Calderón, de subdirector de Pemex, y el que estaba de director de Pemex era Adrián Layuz, en donde ellos, en complicidad con la empresa de Estados Unidos, la hunden. En ese entonces, cuando la revista Proceso era de Respeto, saca un artículo y en donde esa revista tiene acceso a los primeros peritajes que se hicieron y en donde determinan que efectivamente fue una negligencia y fue provocado ese hundimiento. Cuando yo platico con los sobrevivientes, solamente por mencionar uno, estábamos haciendo una toma porque se está preparando un documental, porque nadie les ha dado voz a estos sobrevivientes. Uno de ellos cayó en pánico porque estábamos en la orilla del mar, ahí en Tuxpan,
y pasó una lancha y empezó a gritar a la gente, la ola, ¿no? Por el efecto que causa la lancha cuando pasa, y el señor cayó en pánico. Son experiencias muy fuertes las que vivieron ellos, desde ver cómo reventaban los cráneos en el casco hasta ver cómo pues las hélices despedazaban los cuerpos. Yo escuché a usted una vez que decía que su propósito de este mandato era brindar justicia, y ellos lo único que piden, es más, hasta están dispuestos a renunciar si se les ofrece recompensa. Lo único que quieren es su seguro social para morir con dignidad. Hay varios que ya fallecieron en el camino de esta pérdida de justicia, y sí es la pregunta de por qué la Secretaría del Trabajo se ha negado a aceptarlos, les canceló, la Junta de Conciliación se los canceló. Tengo las fotos de captura de pantalla. ¿Y por qué en la última reunión alguien se atrevió a decir que yo estaba realizando gestiones, cuando ser periodista de investigación en este país es ponerse un tiro al blanco? Porque uno, por más que no quiera meterse en temas de corrupción, cuando tú estás investigando y vas sobre el camino, te encuentras corrupción por todos lados, y no por este sexenio, sino por sexenios pasados, ¿no? Y tengo toda la documentación, toda, tanto del juicio original, tanto de los sobrevivientes a los cuales los obligaron a firmar ese acuerdo en Estados Unidos, y también tengo a los que no firmaron porque ellos estaban conscientes de que se iban a quedar desprotegidos de por vida, ¿no? Me comentaban los sobrevivientes que cuando los logran rescatar, al otro día les quitaron el seguro, los sacaron por la puerta de atrás. La orden fue por Ernesto Zedillo Ponce de León, que estaba en ese entonces de presidente de la República, y a partir de ahí empezó pues esta lucha. No sé si habría la manera de que usted al azar escogiera a 2 o 3 y hablara con ellos, o ver de qué manera se les va a poder brindar justicia. Eso es lo único que están pidiendo. Y la otra, pues si usted así lo desea, yo puedo poner a disposición de usted todo lo que yo recabé durante todo este largo tiempo. Y a la otra, rápidamente, que también es un tema de justicia, sobre el caso de la compañera Patricia Aguilar Romano. Igual se lo expuse a usted el 28 de octubre, en donde pues, ella expone una situación de corrupción del fiscal general de Tepic, Nayarit, Petronilo Díaz, y a un gobernador del estado de Nayarit, el señor Echeverría. Y a partir de ahí, pues bueno, le generaron 3 delitos. Uno de ellos fue por despojo, el otro fue por privación ilegal de la libertad. Tuve acceso por fin a los expedientes y resulta que ninguno de los 2 delitos o las 2 carpetas están sustentadas. ¿Por qué? Porque la situación de los terrenos de Bahía de Banderas son desde el 2016. Ella decide empezar a investigar este caso a partir de que meten a la cárcel pues al papá de Alexander, que de hecho está en la prisión federal de Tepic, Nayarit. No sé si usted recuerde que el día 28 yo le platiqué a usted que yo había ido al estado, que la Fiscalía General de Tepic me había dicho que la compañera estaba en la prisión estatal que se llama Venustiano Carranza, y cuando salí ya me estaban esperando 3 patrullas estatales, me treparon a la patrulla, me amenazaron y me pidieron que abandonara el estado, o sea, me sacaron del estado. A partir de ahí, la Mesa de Impartición de Justicia toma el caso y resulta que el 24 de diciembre
la licenciada Paulina Telles de la mesa de impartición y el licenciado Bernardo, tenemos una reunión y me van diciendo que no tenían cómo localizar a la compañera. En enero volvemos a tener otra reunión y en la mesa de impartición de justicia me vuelven a decir que no la han localizado. Yo tomo la decisión de buscarla con ayuda de activistas del estado de Jalisco. Y resulta que la compañera Patricia Aguilar Romano nunca estuvo en la prisión estatal de Tepic, como lo hizo creer la Fiscalía General del Estado de Tepic. Hace 3 años, el fiscal general del Estado de Tepic, el señor Petronilo Díaz, creó una mini prisión que le puso Centro de Reinserción La Esperanza. Pero esa prisión originalmente es un tutelar de menores. ¿Qué fue lo que hizo? Dividió esa prisión y a todos los menores de edad los puso en la 4ª parte de esa prisión y la otra parte la hizo su prisión, en donde él supuestamente es un programa piloto, un programa que no está registrado y en donde yo le mencionaba a usted también ese 28 de octubre que algo está pasando con el mecanismo de protección. Por lo siguiente, cuando yo les menciono a la impartición de mesa de justicia que la compañera contaba con el mecanismo de protección, cuando a ella la detienen el 11 de agosto bajo un fuerte operativo, la mesa de impartición se dirige al mecanismo de protección para preguntar si ellos sabían qué había pasado, porque junto con la compañera Patricia Aguilar Romano detuvieron a uno de sus escoltas. Él fue liberado aproximadamente a los 4 días, aproximadamente, máximo una semana duró. Cuando le preguntan al que se encarga de lo que es el señor Jorge Ruiz, director de operativos, el señor dijo que no sabía dónde estaba la compañera y solamente se abocó a decir, ella ya no cuenta con el mecanismo. Yo logré ver a la compañera Patricia gracias a la intervención de Derechos Humanos Internacionales, al activista Jesús Torres y al activista Michelle González Ruiz. La manera en que la encontramos fue, se peinó, como dirían ellos, todas las prisiones de los estados que rodean a Tepic, porque el mayor temor es que a Patricia ya la hubieran desaparecido, porque no estaba ni en la Venustiano Carranza ni en el Federal. Cuando la encontramos, logré hablar con ella. Eso fue a finales de febrero, todo está documentado. Y ella me platica que el señor Jorge Ruiz la fue a ver a prisión. El que es ahora director de operativo del mecanismo de protección sabía dónde estaba y nunca dijo nada, sabiendo que la estaban buscando y sabiendo que en la mesa de impartición de justicia le había preguntado por ella, él nunca dijo nada. Salimos del estado en medio de una persecución que también está grabada, porque yo lo único que encontré fue transmitir en vivo por medio de un canal de Monterrey que se llama Política Monterrey, pidiendo ayuda, porque se dieron cuenta que estaba en el estado y fuimos víctimas de una persecución, y otra gente tuvo que montar operativo para podernos sacar con vida del estado de Tepic. Todo eso está documentado y está grabado. Cuando veníamos huyendo en carretera, se comunica conmigo el señor Jorge Ruiz, porque gracias al señor Tito Zurita Carpio, esto se hace viral en las redes sociales y se comunica conmigo un periodista que voy a omitir su nombre para no meterlo en medio de toda esta polémica, pero se comunica enseguida Jorge Ruiz, director de operativo del mecanismo de protección. Me pide que le mande mi ubicación en tiempo real y me pregunta inmediatamente qué estaba haciendo yo en el estado y le platico. Y su respuesta fue, Patricia,
Ella es mi amiga, yo la he ido a ver varias veces al penal. Y le digo, y si tú sabías que el gobierno federal la estaba buscando, ¿por qué nunca dijiste en dónde estaba? Esa es una interrogante que bien sabemos que para dar una noticia se tiene que buscar a ambos lados. No se puede quedar uno con una sola versión, porque entonces ya no es objetiva ni es noticia. Y busqué también las declaraciones tanto del señor Jorge Ruiz como del licenciado Encinas, y tampoco hubo respuesta. Los únicos que han tenido disposición de aclarar dudas para poder presentar bien el reportaje, pues ha sido en la mesa de impartición de justicia, que es la licenciada Paulina Telles, el señor Bernardo, y referente a estos dos temas es del primero, que son de los sobrevivientes de la barcaza 269, preguntarle a usted, ¿por qué la secretaria del Trabajo en cuestiones de Pemex siempre hace caso omiso? ¿Y por qué no ha dado la cara? A pesar de que usted en 3 ocasiones dio las instrucciones de que los recibiera. Es gente que de verdad no tienen a veces ni para comer. Esa gente quedó muy mal psicológicamente. Lo único que quieren es el seguro, eso es todo, para poder seguirse atendiendo. Esa es la primera pregunta, y referente al caso de la compañera Patricia Aguilar Romano. Saber por qué el señor Jorge Ruiz, director de operativos del mecanismo, ha hecho caso omiso, y no nada más en el caso de la compañera Patricia Aguilar Romano. También está el caso de la regidora de Guadalajara, a la que ella salió a la tienda el 10 de septiembre y hasta el día de hoy no ha aparecido. También está el del compañero periodista de Chihuahua, y casualmente ese día no tenía a los escolta y lo mataron. También está el caso del activista de Tijuana, que por cierto, haber presentado esa investigación ante usted me costó las amenazas y el acoso del colectivo Yo Sí Soy Periodista, que se encargaron de difundir toda mi información personal en las redes sociales y me amenazaron directamente. Pero aún así, con todo esto que le acabo de plantear, si presento investigaciones, es porque yo sí quiero que se acabe todo esto en este país. Y también saber qué reestructuración se va a dar al mecanismo de protección. Están desapareciendo a periodistas, están desapareciendo a activistas sociales, están desapareciendo a luchadores de derechos humanos. ¿Hasta cuándo va a continuar esto? Y usted mejor que nadie lo sabe, que ser periodista de investigación o comunicador o youtuber o como le quieran decir, de investigación en este país, es peor que ser corresponsal de guerra. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien. Si te parece, con Leti, para buscar la forma de que se atiendan los dos casos. En lo que corresponde a los trabajadores de Pemex, que lo trate directamente el consejero jurídico Julio Scherer, y en el caso de la compañera que está detenida y otros asuntos que aquí se han denunciado, Alejandro Encinas. Nada más ahí decir que Alejandro es de absoluta confianza por su honestidad y él es partidario de la justicia. Le tenemos por eso confianza. Entonces él va a atender. O sea, que tú nos ayudes, Leti, de favor, que platiquen ahora. Muy bien. La compañera. Gracias, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buen día.
En la revista Contralínea estamos publicando un reportaje seriado sobre las acciones o las actividades, la estrategia que están siguiendo los grupos opositores que buscan debilitar su gobierno. Y esta estrategia se parece mucho a lo que el politólogo Gene Sharp ha llamado el golpe de Estado blando. Hemos visto que emplean incluso rumores, noticias falsas, todo para tratar de deslegitimar las acciones del gobierno, pero también para azuzar a la sociedad, para generarle un malestar generalizado a la sociedad, que hasta ahora, bueno, al parecer no ha tenido mucha repercusión. Pero cada tema, cada asunto que propone el gobierno, lo atacan. La deslegitimación no solamente se remite o se limita a lo que hacen los medios de comunicación, sino también a través de jueces y magistrados buscan frenar estas acciones. Recientemente la ley energética que posibilitaba que Petróleos Mexicanos tuviera el control ya de los energéticos, pues fue bloqueada por medio de un juez. Y todas estas acciones participan grupos que se han ido uniendo poco a poco, entre ellos empresarios claramente encabezados por Claudio X González, pero no solamente empresarios, también estarían participando expresidentes como Felipe Calderón, a quien usted le acaba de desear que sane pronto, pero también Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, entre otros. Y estarían participando además organismos autónomos como el INE y la COFESE, de quienes usted ya ha hablado aquí, cómo han tenido estrategias en contra de su gobierno. Estarían participando también medios de comunicación, por supuesto, líderes de opinión, intelectuales, incluso las élites universitarias que están muy inconformes con toda la austeridad republicana que se ha promovido desde acá. Además, estarían participando medios internacionales, ¿no?, como esto que se llamaba al gobierno de Joe Biden a poner un alto en su patio trasero de lo que estaba pasando supuestamente The Economist. Entonces, presidente, todos estos elementos que se juntan, toda esta estrategia que se sigue, ¿usted cree que es posible frenarla solo con el apoyo de la gente, con el pueblo, que usted siempre ha apelado a eso? Sí. El pueblo es mucha pieza y solo el pueblo puede salvar al pueblo. Esa es una de las lecciones de política más importante y también dolorosa que nos dejó el caso del asesinato de Francisco I. Madero. Fueron capaces de crear un ambiente propicio para que se llevara a cabo el golpe de Estado y al final se asesinara al presidente Madero, al vicepresidente Pino Suárez, de manera cobarde, vil, porque el presidente Madero era un hombre muy bueno, muy bueno, un auténtico demócrata. Por eso se le empezó a llamar, más luego de su asesinato, el apóstol de la democracia. Pero cometió un error o se descuidó. Pensó que solo con su buena voluntad, su deseo de libertad y de democracia podía llevar a cabo la transformación después de 34 años de dictadura porfirista. Y la única posibilidad que tenía su proyecto de
hacerse realidad era contando con el apoyo, con el respaldo del pueblo. Y no iba a ser fácil de todas maneras, porque se le lanzaron con todo y unió a todos en su contra. Claro, la gente más vil y perversa, los intereses más oscuros, la oligarquía del país, los dueños de las empresas petroleras extranjeras, el embajador de Estados Unidos en México, Wilson. Nunca ha habido un embajador de Estados Unidos en México tan malo y perverso como Wilson. Los medios de información, tremendo. Tenían hasta un periódico que se llamaba El Ojo Parado, porque la emprendieron contra Francisco y contra Gustavo. Como Gustavo Madero tenía un ojo malo, así le llamaban al periódico. Y los intelectuales porfiristas, todos, hasta Díaz Mirón, Vallejo y otros, todos. ¿Cómo hubiese podido salir adelante y se hubiese desde entonces establecido una auténtica democracia como él lo deseaba con toda su alma, con el apoyo del pueblo? Pero estos intereses del antiguo régimen, el que entró de presidente interino, y otros buscaron de la Barra y otros que venían del porfiriato, buscaron la ruptura, distanciar a Madero de Zapata, por ejemplo. Al principio había muy buena comunicación y estos hicieron labor de zapa para separarlos. En el gobierno interino de la Barra, mientras Madero está hablando con Zapata, de la Barra está enviando a combatir a los zapatistas a Huerta. Y Zapata se siente traicionado. Y entonces se produce la ruptura. Y así con otros grupos del pueblo. Y se queda en el aire con sus buenas intenciones de hombre bueno, extraordinario, lo mejor que ha habido en nuestro país. Yo admiro mucho al presidente Juárez, pero también admiro mucho al presidente Madero. Entonces, esa lección
ya la aprendimos. Y puede repetirse la estrategia de que se unen todos. Nada más que nosotros hemos procurado acercarnos siempre y estar siempre junto al pueblo, atendiendo al pueblo, escuchando al pueblo, recogiendo sus sentimientos y ayudando al pueblo. Entonces, eso hace la diferencia. Pero en la mentalidad conservadora, reaccionaria, esto no se alcanza a entender, porque para ellos el pueblo no existe. La política es asunto de los políticos, de la clase política, de los intelectuales, de los periodistas, no del pueblo. Y por eso su enojo, su coraje, su rabia de que no les funcionan sus estrategias, por más lodo que tiran, por más que calumnien, por más que difamen, el pueblo sabe de que son sus tiempos. No se le había tomado en cuenta al pueblo, se le entregaban migajas, y eso cuando los de arriba necesitaban los votos. Ahora es distinto, ahora el pueblo es primero, y el pueblo es muy inteligente, muy sensible. No es como piensan los conservadores. ¿Qué opinan con cierta frecuencia o en sus pláticas? De que el pueblo es malagradecido. No, no. Hay muchos ejemplos. Miren lo que pasó en Bolivia. Un golpe de Estado, se apoderan del gobierno, hay un ambiente de linchamiento a los dirigentes del movimiento social. Se tiene que salir al exilio Evo Morales y muchos otros dirigentes. Piensan los oligarcas, ¿no? Ya, junto con los organismos internacionales, que es preferible olvidarlos, ni mencionarlos. Piensan ya, vamos a legalizar, a legitimar el golpe, vamos a hacer elecciones. Y el pueblo de Bolivia, los más humildes, los indígenas, callados, en un ambiente hostil, votan por ellos mismos. No votaron por la oligarquía, votaron por el pueblo. Entonces, eso de que el pueblo es malagradecido no es cierto. El pueblo es bueno y es sabio, pero bueno, ya no nos metamos en esas cosas porque estamos hablando
de democracia en general, de política, y es el derecho que tenemos de manifestarnos. Es lo que consagra la Constitución en su artículo 6. Presidente, es importante saber si los aparatos de inteligencia están dando seguimiento a estas estrategias. No. Pero, presidente, finalmente estos son grupos que buscan debilitar su gobierno a través de la desestabilización económica, política y social. En la economía están sacando sus capitales del país, ya lo alertó el Banco de México desde el año pasado, lo ha venido alertando. En lo político, pues han creado estas organizaciones, y por México tienen otras organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que han sido financiadas por la USAID, por la NET, que no ha respondido el gobierno de Estados Unidos a la fecha. ¿Por qué está financiando a los opositores a su gobierno? Sí, está mal todo eso. Y también en el ámbito social están ya haciendo lo que Gene Sharp llama el calentamiento de calle. Es decir, se montan en los movimientos sociales legítimos, ¿no? En causas legítimas, las calientan, las asusan para después utilizarlas. En realidad estos temas no les interesan, solamente es para generar este malestar social. Entonces los aparatos de inteligencia, ¿no cree usted que deberían de estar dando seguimiento? Finalmente buscan desestabilizar, y como usted dice, esto ya se ensayó en América Latina, no solamente es el caso de Bolivia, los ejemplos son muchos, está también Brasil, están otros ejemplos donde han sido exitosos estos golpes de Estado blandos y finalmente han acabado derrocando gobiernos progresistas. Te digo una cosa, me da muchísimo gusto toda tu argumentación, escucharte, es muy inteligente todo tu planteamiento. Nada más que discrepamos en lo de el uso de la inteligencia para estos casos. Inteligencia, no espionaje. De todas maneras, el equipo de inteligencia del Estado mexicano está destinado a otras cosas, ya no es como antes, de que se utilizaba al CISEN o habían aparatos del Estado para perseguir y espiar a opositores. Nosotros padecimos de eso. Una de las cosas que más me produce orgullo, si tengo algún día que recoger mis papeles y enmarcarlos, dentro de los más importantes, pondría yo el del reporte de Nazar Haro, el finado Nazar Haro, acusándome en 1978 de comunista. Que era el de la Federal de Seguridad en ese entonces. Era yo director del Instituto Nacional Indigenista, y por estar trabajando en favor de los indígenas me tachaban de comunista. Tengo el reporte porque eso está en el archivo de la Nación. Tengo el oficio, tengo 2 o 3 de esos. Y de las primeras cosas que hice cuando llegué aquí fue buscar mi expediente. Pero si nosotros padecimos eso durante años, no vamos nosotros a hacer lo mismo. Y no hay problema. Es como lo de la elección de
Lerdo, que decía, porque fue también muy atacado por la prensa, y le recomendaban, ¿cómo? Se lo recomendaban a Madero, de que apretar el puño. Ni Lerdo ni Madero nunca reprimieron a periodistas. Y Lerdo decía, la prensa se regula con la prensa. Es lo mismo. Tenemos ahora, y es una dicha enorme, la posibilidad de comunicarnos. Y la gente tiene más acceso a la información, como nunca. Antes no se informaba. Todo se callaba. Eran muy pocos los medios que informaban. Muy pocos. 1 o 2. Y algunos en los estados. Pero era un periodismo totalmente sometido, subordinado. Los intelectuales bien maiciados, todos. Esto que estamos viendo que van a cobrar los de la llamada sociedad civil a la embajada de Estados Unidos. O sea que la embajada de Estados Unidos reparte maíz con gorgojo. Entonces, no hacer espionaje, no limitar la libertad de expresión, no censurar, nada. Y vamos bien. Ya no deberíamos nosotros estar dando consejos. Lo que tendrían que hacer nuestros adversarios conservadores es entender que es una nueva realidad y que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, que aunque ellos piensen de que sus estrategias o su pensamiento es lo predominante, pues no es así, ya cambiaron las cosas. Hay un pueblo muy consciente, muy politizado en el país, muy despierto. Ahora sí que me quito el sombrero frente al pueblo. Y además, lo del Internet fue una revolución. Todavía no lo internalizan, pero imagínense de que haya 50 medios de información supuestamente nacionales, sumen periódicos, estaciones de radio, televisoras, 50 medios a 50 millones de personas que tienen acceso al Internet y que cada persona es un medio de información. Eso fue un gran cambio. Si no pueden ni siquiera con los bots, compran bots, pero es
tanta la gente que está participando en las redes. ¿Eso cuándo se había visto? Entonces, eso es lo que ellos tienen que revisar para no seguir cometiendo errores. Y otra recomendación respetuosa, afectuosa, que no se enojen, que no les gane la rabia, que se serenen. Porque se ponen coléricos, se obnubilan. No es para tanto. Tranquilo, somos todos mexicanos. Si hay democracia y le tenemos respeto al pueblo, vamos a dejarle a los mexicanos que decidan y vamos a hacer las cosas en paz y que prevalezca el amor al prójimo y no odiar a nadie. Y vamos hacia adelante y además con todo lo hemos hecho muy bien, todos los mexicanos, todos, porque se está llevando a cabo una transformación profunda y no hay violencia. Por la transformación, ya hemos hablado, la independencia costó muchas vidas, la reforma, la revolución fue la violencia, no lo querían así, no lo deseaban así nuestros héroes. Hidalgo no quería la violencia. Si por eso no dio la orden de que se tomara la Ciudad de México después de la batalla de las Cruces, ya estaba la ciudad para ser tomada y dijo no, porque imaginó que iban a haber muchos muertos. Era pacifista, era un sacerdote. Morelos lo mismo. Juárez tampoco quería la violencia. Madero, les estoy explicando, era un místico, un hombre bueno, pero convoca la revolución. Afortunadamente en la primera etapa no hay mucha violencia, no son muchos los que pierden la vida, pero después de su asesinato desataron al tigre y 1 millón de mexicanos perdieron la vida o murieron por las pandemias y el hambre. Entonces, ¿cómo estamos llevando a cabo nosotros esta transformación? Sin violencia, todos. Entonces, si Aguilar dice que estoy tonto o Krause me inventa frases, un acto de deshonestidad intelectual, o Said dice que yo no sé, que no sé, no pasa nada, que la revista inglesa, que el New York Times, no pasa nada. Eso puede ser polémico y calienta, pero no pasa a mayores.
Y eso es parte, pues, de la política y de la democracia, de la pluralidad, del que no todos pensemos igual y de las libertades sobre todo. Entonces, también decirles que una vez que pasen las elecciones, ya el domingo, ese es mi pronóstico, va a bajar todo. Pero no es por el resultado, sino porque siempre es así, en México y en cualquier país del mundo. En víspera de las elecciones se encienden las pasiones, brota la ruda franqueza. Entonces, ya faltan unos cuantos días y todo va a pasar, ya pasará. Presidente, y estos mismos grupos que se han aliado buscan ahora controlar la Cámara de Diputados, porque controlar el Congreso les permitiría 4 cosas muy importantes. La primera de ellas, controlar abiertamente el presupuesto de los próximos 3 años y con ello buscarían acotar pues sus programas sociales y también el programa de austeridad. La segunda es que ellos buscarían frenar a toda costa las reformas progresistas que impulsa su gobierno. La tercera, por supuesto, es que ellos impulsarían sus propias contrarreformas, que ya lo han hecho en el pasado y que buscan pues justamente seguir privatizando todos los bienes nacionales. Y la cuarta, y es digamos la que encaja en lo que Gene Sharp llama el golpe blando, es que buscarían o es probable que en algún momento lo piensen destituirlo, porque las cámaras, los congresos se han utilizado en América Latina en algunos casos donde se ha aplicado esto del golpe de Estado blando para destituir a los presidentes, a los gobiernos. Entonces, su opinión sobre este punto, presidente. Ya no sigan hablando de esto. Bueno, ya me voy, ahora sí ya. Gracias, presidente. Nos vemos mañana. Que la pasen muy bien. Mañana quedó una compañera, ¿sí? 2.